hoy en Letras Originarias con Omar Lobos, licenciado en Letras, se especializó en lengua y literatura rusa, docente, investigador de la causa indígena, muy comprometido. Omar, qué gusto tenerte aquí. Bueno, gracias, Karina. Gracias por la invitación. Bien, bueno, tenés mucho trabajo y has investigado acerca de uno de los personajes emblemáticos, un gran estratega, un gran líder para las primeras naciones como fue Calfucurá. Así que te propongo comenzar con este libro y que me cuentes del principio cómo surge esta inquietud de empezar a ahondar en este otro universo. Sí. Bueno, la historia es un poco azarosa, como todos los caminos largos, uno nunca sabe bien dónde empiezan. Bueno, como vos dijiste, mi orientación es hacia las literaturas eslavas, hacia la literatura rusa, o sea, en un momento dado, años difíciles, fines de los 90, había pedido una beca para la República Checa, para aprender el checo, como ya sabía el ruso, digo, bueno, voy a sumar el checo. Y justo en ese momento me encargan estamos armando una antología para Ediciones Coligüe sobre el cuento pampeano. Y me dicen, ¿por qué no escribís vos las 3 paginitas introductorias para dar un marco histórico, espacial de la llanura pampeana? Pampa bonaerense y La Pampa, mi provincia de origen. Y bueno, está bien, me pongo a buscar material para escribir esas 3 paginitas. Y los libros que encuentro, que tengo a la mano, lo que sería más o menos la bibliografía más canónica, no me gusta. No me gusta lo que leo, sin saber mucho si es verdad, si no es verdad. Desconfío de esas miradas y digo, no, pero qué sé yo, esto no, a ver, lo del malón, ¿y por qué el malón? ¿Por qué? A ver, bueno, no, voy a leer, un libro te lleva al otro, y luego una lectura te lleva a la otra. Empecé a leer mucho y no podía escribir ni una línea del prologuito ese que estaban esperando, hasta que después en un momento digo, no, yo voy a tener que buscar documentos más fidedignos. Bueno, voy a ir al Archivo de la Nación. Año 97 empecé a ir al Archivo de la Nación. Y bueno, y me quedé 18 años investigando en el Archivo de la Nación. Y otros archivos, pero básicamente en el Archivo de la Nación. Más allá del prologuito, de golpe fui como cooptado por esta historia. Me olvidé de la beca checa porque yo había presentado un proyecto sobre las leyendas eslavas, porque me quería ir y que era una excusa. Y después dijo, no, yo tengo acá una historia que es mía, ¿no es cierto? Que es una historia fantástica, riquísima, con personajes extraordinarios como que empezó a ganarse dentro de mí cada vez más. Y allí también me acordé de que cuando yo era muy chico, recuerdos de antes de los 6 años, yo me crié en el campo, escuchábamos la radio, escuchábamos en radioteatro, Seferino Namuncurá. No me acuerdo cómo se llamaba, pero el tema era Seferino Namuncurá. Y por supuesto, Calfucurá en la historia ya ha muerto, pero era una historia medio rara porque todavía estaban los malones, o sea, y Seferino, como sabemos, nace después de la conquista del desierto, pero bueno, las cautivas, era una cosa allí melodramática, ¿sí? Y un poquito confusa, vamos a decir, desde el punto de vista histórico, pero era muy sugestiva, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho cuando la voz del locutor, la voz de los locutores de radioteatro, decían, claro, en ese momento entre los montes
Fue como si la sombra errante de Calfucurá pasara. Entonces había una presencia, o se escuchaba el caballo, pero era el caballo fantasma de Calfucurá. Y eso era como muy impresionante para mí, ¿no es cierto? Yo tendría, ya te digo, 4 años, a lo sumo 5. Después fuimos a ver la obra al pueblo, porque pasaban cada tanto las compañías a hacer una versión. Y ese de los primeros recuerdos que yo tengo, ¿no es cierto? Esa obra de teatro. Entonces yo la conecté después todo esto con esa sugestión de la infancia, o esa primera sugestión de la infancia. Claro, fue muy fuerte porque vos naciste en La Pampa, ya tierra de... El tierra, Mamulmap, exacto. sí. Tuviste que encontrarte con tus raíces, con la identidad, y tuviste cuando empezaste a recorrer los archivos, desaprender lo aprendido. Vos tenías ya información del colegio, una versión de la historia, una mirada impuesta sobre los originarios. ¿Hubo un cambio en vos cuando empezaste a leer las cartas de Calfucurá? Ya no era ese personaje que nos enseñaban. Bueno, el esquema que tenemos todos era un esquema, como todo esquema, también muy, muy débil. O sea, no era una ideología. Es lo que te enseñan en la escuela y vos lo repetís, lo tomás, pero no es algo que vos lo tenés fijo en tu cabeza. Es un esquemita. Entonces, en ese sentido, la sensación que yo recuerdo es de una gran alegría de mi parte, cuando yo iba descubriendo cosas que a mí me parecían justas y buenas, justicieras. Y por eso me embarco en la idea de empezar a compilar, porque yo empiezo a juntar papelitos, porque digo, no, esto me lo quiero guardar, y escribo y transcribo, y empiezo a llenar cuadernos, hasta que después digo, no, tengo que sistematizar la búsqueda, entonces me tracé una guía, ¿no es cierto?, de por dónde buscar. Me ayudaron mucho en el Archivo de la Nación, que para mí es una institución extraordinaria, porque la verdad que me facilitaron todo. Para mí era un placer, y lamenté mucho cuando el libro finalmente sale. Le voy a llevar un ejemplar a quien estaba a cargo del 7º piso, Alejandro, y me avisan de que había fallecido. Un muchacho joven todavía. Y la verdad lo sentí profundamente, porque yo quería ir digo, mira, Alejandro, acá está el libro que durante, 18 años estuve visitándote acá, con intermitencias, por supuesto. Y bueno, de manera que acceder a los documentos e ir descubriéndolos, porque además después yo empecé a armar un archivo en la compu y ordenándolos por fecha, y todo lo que está en el libro medio que se fue escribiendo solo, porque en algún momento me sugirieron alguna intervención con mi voz, y yo dije, no, yo no quiero intervenir para nada, porque me parece que sobre el eje de las cartas y los otros recortes documentales, la verdad es que el rompecabezas se fue armando, y hay muy pocos periodos donde queden grandes baches a lo largo de los 20 años que se declaran allí. Y es más, yo arranco la compilación cuando encuentro la primera noticia de Calfucurá en Las Pampas, en 1830, y la termino con la rendición de Namuncurá, como para completar, digamos, el ciclo familiar, vamos a decir, ¿no es cierto? Pero el libro se fue armando solo, ¿no es cierto?, a lo largo de todos estos años, y de los hallazgos que iba haciendo, ¿no es cierto?, hallazgos que no solamente involucran al Archivo de la Nación, involucran también el Palacio San José, el Archivo de Córdoba, el Archivo Salesiano de Bahía Blanca, el Archivo de La Plata, ¿qué archivo de la provincia de Buenos Aires? 9 de julio. Bueno, ¿Azul? Acá el Archivo Sarmiento, el Archivo de Azul.
O sea, donde había un indicio, allá iba o allá levantaba el teléfono Claro. para encontrar un papelito, algún amigote me ayudó, el archivo del ejército, que el archivo del ejército, bueno, lamentablemente, en la época en que yo empiezo a asistir, se habían robado 2 o 3 cajas con documentos que abarcaban todo este periodo. Estaban todavía las fichas, de manera que yo copié, anoté todo lo que había en las fichas. Las fichas tenían incluso fragmentos. Cuando luego digo, ¿cómo? ¿Está la ficha y no está el documento? Los muchachos de ahí me dicen, mira, se robaron esas cajas, no están más. Pero ¿cómo? ¿Qué sé yo? Bueno, al tiempito voy a buscar las fichas, ya no estaban más las fichas tampoco. ¿Ah? Claro, bueno, Bien, ya que estaba... el caso es que un amigote coleccionista, le comento yo, y me dice, sospecho quién puede tener parte de ese material. Yo no te voy a decir quién es. Le digo, mirá, Emilio, si yo tengo que ir una noche oscura, a un camino, con plata, a entregar para... Yo lo único que quiero es una fotocopia. Yo no voy a decir nada, ni quién, ni dónde, ni qué sé yo. Bueno, total que Emilio me consigue copia de alguna de esas cartas robadas. Esto es, a él le prestan una carpeta, él me llama por teléfono, me dice, tal cosa, sí, es así. Bueno, íbamos repasando y así de ese robo pude rescatar algunas copias. Así que para mí fue una aventura que a mí me cambió, digo yo, que cambió, insisto, mirá, hablábamos del tema de los límites y a mí el encuentro con Calfucurá, por más contradictorio que pueda parecer, a mí me hizo sentir, me encontró con mi argentinidad, ¿no es cierto? Con un sentimiento de pertenencia, ¿no es cierto? Esta es mi historia, por eso cuando, no sé, hay miradas o te encontrás con algunas miradas un poquito paternalistas sobre los pueblos originarios, o bueno, esto que lo haces por los pueblos originarios. No, yo a esto lo hago por mí, porque esto es mi historia, esto es nuestra historia, ¿no es cierto? Porque si no, este tipo de investigaciones quedan como en el apartado allá, no sé, pueblos originarios, búscalos allá. Como algo lejano. Y como claro. algo que, si te interesa el tema, anda y léelo, pero que no estás vos involucrado necesariamente en esto. Por eso, una de las tesis que se desprende para mí, ¿no es cierto?, de la compilación, una de las tesis, es que conforme ha hecho la historiografía argentina de separar las guerras civiles de las guerras de fronteras, bueno, es una mirada equívoca, capciosa, ¿no es cierto?, porque es imposible separar las llamadas guerras de fronteras de las guerras civiles. Y apartar a Calfucurá y a todos los pueblos originarios de su empeño de participar en el debate por la configuración de la nación, por la configuración territorial, idiosincrásica, como le quieras llamar. Separarlos y verlos como otra cosa que andaba por ahí, bueno, me parece que es una mirada, insisto, o errónea, en algunos casos para seguir falseando, ¿no es cierto?, la historia, cuando es imposible, digamos, cuando lees todas las alianzas que se tejen, ¿no es cierto?, entre los caudillos federales, los gobiernos unitarios y los líderes como Calfucurá. Lo fuiste conociendo muy a fondo con las cartas. ¿Qué es lo que más te sorprendió como hombre, Calfucurá, como ser humano, como mapuche, como hombre líder
en su tierra y defendiendo y bregando por la unión. ¿Qué es lo que más te sorprendió de él? Bueno, a lo mejor la inteligencia de este hombre y la voluntad tremenda de dialogar, porque hay cartas que son larguísimas, reiterativas. Comentábamos hace un rato de cómo funcionan los tiempos. En general en el ámbito rural, o cómo funcionaban los tiempos antes, cómo funcionan en los trabunes, ¿no es cierto? Los tiempos, que no están acotados. Nosotros tenemos como ritmos televisivos, o todo es, no, la hora, la clase son una hora, se terminó ya la hora, hay que cortar la clase, aunque a lo mejor hay entusiasmo y ganas de seguir. Bueno, estamos organizados así. El Calfucurá, y las cartas creo que lo demuestran, hace esfuerzos, porque como observó alguien por ahí, hay que tener en cuenta que en general estamos ante cartas escritas al enemigo. Son cartas diplomáticas, pero bueno, hay intereses en el medio. Entonces, bueno, hasta dónde muestro, qué muestro de mí, de mi intimidad, porque decían, bueno, qué lástima que no cuente más cosas de su familia. Bueno, justamente, no son cartas íntimas, son cartas de la Cancillería. Tienen que ver con la Cancillería. Pero digamos, el esfuerzo que él hace para explicar, para que el otro entienda. Alguna vez di una charla sobre Calfucurá traductor, porque él dice, no, pero a ver, ustedes tienen un sacramento que es el bautismo. Bueno, para nosotros tenemos uno medio parecido, que también es muy importante, ¿no es cierto? Que es el Catancahuín, la abertura de las orejas. ¿Y qué son los toca? Explica eso. Bueno, acá nosotros no tenemos, no es como ustedes, que acá nos tenemos que reunir. Yo no soy un jefe como tienen ustedes, un presidente. Calfucurá explica cómo funciona, o sea, él hace grandes esfuerzos para que también el otro comprenda cómo es nuestra cultura, cómo funcionamos nosotros aquí. Entonces, yo digo, claro, este hombre con una voluntad de diálogo, ya que está tan de moda la palabra diálogo, ¿sí? Con una voluntad de diálogo, con una voluntad diplomática tremenda. Un querido amigo que también me ayudó, que falleció el año pasado, que escribió muchos libros sobre el tema, Jorge Rojas Lagarde, un señor de la oligarquía, ¿no es cierto? Con una mirada también de clase, sí, por supuesto, pero una persona muy honesta y con el que tuvimos una hermosa amistad. La verdad que sentí cuando me enteré que, bueno, era un hombre grande. Es más, él me decía, Omar, tengo 88 años, metele a publicar el libro que lo quiero leer. Cuando todavía estaba... Bueno, él llegó a presentarlo en la Feria del Libro al libro. Cuando lo lee, él escribió libros como El Malón a Tres Arroyos, El Malón a Bahía Blanca, El Comercio de Ganado con Chile. Él tenía mucha simpatía por los chilenos en general. De hecho, el último libro que él escribe es sobre el comandante Iturra de Bahía Blanca, que era un mulato, ¿no? Que escapa después de la guerra a muerte en Chile, bueno, y termina siendo un gran señor. Lo que decía Jorge, mi señora era chilena, Gladys, entonces, bueno, tenía como una simpatía por el mundo chileno, pero por supuesto con la mirada, insisto, de la oligarquía. Cuando lee el libro, antes incluso de que se publicara, dice, Omar, dice, claro, pero los malones, ¿cuándo fueron los malones? Porque uno tenía en la cabeza de que los ataques estos sangrientos, el malón, si hubo 5 malones como incursiones sangrientas de guerra, y además porque estaban ya recontra anunciadas, a ver a qué hora viene el malón, porque ya se sabía, porque ya Calfucurá había avisado que si naufragaban las negociaciones, iba a caer el malón. Y la correspondencia también que indica, o sea, de un lado y del otro de la cordillera,
venían también loncos de aquel lado Por a supuesto. reforzar Bueno, esta porque lucha. eso fue la genialidad de él, por eso yo digo, es un líder latinoamericano, Movía ¿no es todo, la cierto? Él Confederación. comprende, ¿no es cierto?, que tiene que trazar alianzas. Y por eso cuando muere Calfucurá, los propios jefes acá dicen, Dios mío, ¿y ahora qué va a hacer? Porque él era un interlocutor. Y era alguien confiable, alguien con quien podías hablar, y además, si él te decía esto, no iban a venir otros de por allá, díscolos. No, señores. Si Era una yo te autoridad. digo, y si yo afirmé esto, bueno, esto se va a cumplir. Y si no, te voy a decir, mire, va a ir mi hermano a verlo, ¿por qué no le hace un tratado a mi hermano Reu que Claro. así se va contento y no arma problema? Porque si no me dan las quejas a mí. Bueno, después iba Reu que a Bahía Blanca y firmaban y se iba con unas vacas y unas yeguas y bueno, y no tiene que protestar y bueno, amigo, así son las Eran cosas. así, claro. Y después vos te animás en la novela ya a meterte en personajes, o sea, a vivir todo eso que describían y que leíste en las cartas, lo empezás a vivir vos para poder transmitirlo en la novela, que tiene un título hermosísimo, La veranada del Chachai Calfugurá, y que también me gustaría saber, bueno, cómo fue también esto, ¿no? Fue un proceso de meterse, bueno, también el lenguaje es distinto, Mm, cómo oír las palabras, las voces cantadas de ese tiempo. ¿Cómo sí. fue ese trabajo? Cuando llevo la novela a la editorial Acoligüe, mi querido amigo, mi jefe, Aurelio Narvaja, a quien le debo también esto, dice, mira, del título lo único que entiendo es la. Claro, claro. Bueno, no sé lo que es veranada. Después un día me llama y me dice, escuché que hay problemas en la cordillera con las veranadas, así que ahora más o menos entendí lo que eran las veranadas. Claro. Bueno, la novelita, como le digo yo, y no es por... la quiero, pero le digo novelita porque entiendo que una figura como Calfucurá, dijo alguien, un gran escritor que yo admiro mucho, Eduardo Belgrano Rawson, puntano, que escribió una novela maravillosa como Fuegia sobre los pueblos originarios de la Tierra del Fuego, dijo, todavía nos está faltando una novela sobre Calfucurá, comentó por ahí. Bueno, yo creo que esa novela todavía nos está faltando. Por el tipo de impulso, claro, yo me atrevo con un tema que me excede en un punto. Lo que me excede como proyecto, vamos a decir. Pero yo tenía una gran necesidad, mientras compilaba documentos, de imaginarme cosas, de volcar cosas que a mí se me amontonaban, ¿no es cierto?, como emociones. Entonces por eso mientras iba juntando también iba borroneando la posibilidad de una novela y escribiendo algún capítulo y pensando a ver cómo era la vida, cómo sería la vida, cómo serían las relaciones del padre con los hijos, cómo sería la vida de un cautivo, la vida de verdad, entre el monte, el frío, el dolor, bueno, esas cosas que por supuesto raramente se documentan y son cosas tan importantes de la vida, ¿no? Como Tolstoy cuando en La Guerra y la Paz habla de, claro, a ver, los historiadores, la historiografía, sobre todo la historiografía occidental, piensa que articulándome un hilito de causa-consecuencia, causa-consecuencia, me están explicando algo. Es imposible, porque en una guerra, en una campaña como la de Napoleón en 1812, donde concurrieron millones de personas, millones de tragedias, millones de circunstancias aleatorias. En esa maraña, cómo podés decidir que la causa fue esto, porque después esto, porque después esto? Esa es una mirada que no. La historia es como un carro gigantesco que arrastra todo, ¿no es cierto? Entonces,
Y la mirada sobre todo lo que nosotros conocemos, la ciencia histórica o la disciplina histórica, hay cosas que no las admite. Por eso la literatura muchas veces le saca ventaja a la historia, porque la literatura tiene permiso para todos los lenguajes apropiárselos y hacer lo que quiere. ¿Ah? Y otro tipo de texto, no sé, las disciplinas, y tienen más acotado el lenguaje o las posibilidades de meterse en algunos resquicios porque ya excedería su objeto disciplinar, Claro. ya, ¿no es cierto? Claro. Bueno, entonces la novela se fue medio escribiendo, incluso me costó encontrar algo que eso para mí es lo más importante, porque a mí después me quedó para todo, para otras cosas de la vida también. Encontrar la voz, digo, porque que empiezo a escribir, digo, pero ¿con qué voz cuento esto? ¿Quién cuenta esto? ¿De dónde sale la voz que mira? ¿Quién mira acá? Por eso me surgió la idea de que cada capítulo está como enfocado, no es que lo cuenta esa voz, pero en general está enfocado en personajes que ni siquiera son personajes históricos. Lo encontraste un escribiente improbable, Claro. un corneta cautivo improbable, una machi improbable, un hijo de Calfucurá del que hay un par de menciones nada más, que lo matan muy jovencito. Bueno, entonces digo, bueno, me planto desde ahí y desde ahí voy imaginándome un poco el mundo, imaginándome a tal punto estaba obsesionado que soñaba con Calfucurá. Tuve 2 sueños con Calfucurá. Contámelos, por No, favor. bueno, me acuerdo particularmente de uno, porque además, claro, yo me imaginaba, digo, el monte de Caldén, los pastizales, que yo estaba escondido y veo a los indios que están preparando un malón, y yo quiero ver a Calfucurá. Digo, pero ¿qué pasa si me ven? Me encuentran a mí, ¿no es cierto? Que yo estoy acá espiando y ellos están, ahí era una batahola en medio entre el monte, me acuerdo de los pastizales, bien rubios, y que era como si viniera una tormenta a la tarde, que el cielo se pone gris pero está muy luminoso y los pastos brillan, los pastos están muy claros, los pastizales, el pasto puna y los caldenes. Bueno, tengo como esa imagen. Yo quería sentir, digo, a ver, iba a La Pampa, digo, a ver, frío, una noche de frío de helada. A ver, sentir la helada. ¿Qué es la sensación del frío? Aunque no vaya a poner una sola línea, pero quiera sentir el frío, quiera sentir el dolor. Un amigo cuando la leyó me dijo, dice, el dolor, claro, sería un mundo de mucho dolor. No sé, porque el dolor vos viste que es de acuerdo a los límites que vos tenés. Se curte, ¿no? Te El dolor curtís, en un momento se claro, curte. me lo decía mi odontóloga, vos no te quejás porque sos el único que no sé. Bueno, no me voy a quejar por una, no sé, de chico no te caías, en el campo no te llevaban al médico, no, ya tenías que estar con la pata quebrada, desangrándote para decir, che, hay que llevarlo al pueblo, al médico. Aguantátela y andá, no llores encima. 3 varones, Claro. ¿qué vas a llorar? No, ya está, tum, tum, tum. Entonces no te duele. Y si te duele un poquito. Claro, y en Y aquí esta sería pampa, eso también, claro, imagínate. en esta pampa era eso lo mínimo. Una Claro, helada era lo mínimo que te podía por pasar. supuesto, por supuesto. Y eran todos personas saludables. Estaban las ciénagas, estaban Sí, el bicherío claro, propio de la... todo era enemigo, podríamos decir nosotros. Claro, Claro. enemigo para el que no se crió en ese ámbito, ¿no es cierto? Así que bueno, yo lo que no traje porque no lo tenía en casa es un librito que escribí para la colección Senderos de los Pueblos Originarios de América, de Ediciones del Sol. Los mapuches, ese libro, que es una colección con un formato preestablecido. Los mapuches fue uno de los primeros que sacamos. Y ese es un libro que a mí no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque como no me termina de gustar mucho la colección. ¿Por qué? Porque, a ver, es como una objetivación
de un pueblo, o de varios pueblos, porque tenemos como 15 Ujú, títulos. sí. Digo, ¿quién soy yo para ponerme? Es que está bien, por más que lo hayas hecho con la mayor seriedad, con las mejores intenciones, de todas maneras es una especie como de cosificación, de tomar como un objeto, toda una cultura, todo un mundo, para explicar un par de cositas que, ¿no es cierto?, Desde cómo son afuera los era, hábitos, cómo es tal cosa, cómo claro. es tal otra, bordeando a lo que puede ser la mirada más de la antropología, qué sé yo, no sé, una mirada, por eso es un libro que, pero lo digo, lo traigo a colación al tema del libro, por eso yo no quise intervenir con mi voz acá y no hacer, solamente es un mínimo prologuito, pero explicando algunas cuestiones de cómo se armó, pero después que no interviniera mi voz en la voz de este hombre que no precisa que nadie lo defienda, ni nadie lo justifique, ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, uno de los personajes que tenés en la novela habla y resalta esto de los límites, ¿no? Que antes todo era una sola tierra de un lado y del otro. Eh, esta gran confederación que se extendía, que había rutas de comercio. ¿Cómo hubiera sido hoy en día si se hubiera respetado estas naciones que ya tenían un comercio, que lejos Ujú. estaban de ser, de ser esa barbarie, ¿no?, que se Sí, sí, conocía? sí, sí, sí. Que, ¿cómo crees que hubiera sido la historia? Hmm. Sí, contrafáctico. Ay, sí. ¿Alguna vez te lo preguntaste? No sé si cómo habría sido la historia. Lo cierto es que vos imaginate que las tierras, bueno, los virreinatos no le habían dado mayor importancia ni a la Araucanía ni a las Pampas Patagonia, porque no es cierto, los españoles no veían qué se podía sacar para llevarse de ahí, ¿no es cierto? Fueron recién los gobiernos criollos los que, en el caso argentino, empezaron a ver las posibilidades de la expansión, en principio la expansión ganadera, sobre todo cuando empiezan a escasear las vacas cimarronas y bueno, y comienza el desarrollo de las estancias, etcétera, etcétera. Y vos fíjate que la historia nos lleva a que hasta el día de hoy nosotros sigamos dependiendo del modelo que surge después de la conquista del desierto. Porque la Argentina no ha inventado nada mejor que ese modelo fundado, ¿no es cierto?, en la producción agropecuaria centrada en la región pampeana, la región que se conquista justamente con la campaña de Roca. Yo a veces muestro los mapas, digo, fíjate que lo que era la Argentina, ¿no es cierto?, era menos de la mitad de lo que es hoy el territorio, ¿no? Esto era de otros. Ni los españoles ni nadie dibujaba, estaba dibujado en los mapas que eso pertenecía al virreinato primero y después los criollos dijeron, bueno, esto es herencia virreinal. Sí, pero era un papel lo tiene cualquiera, un dibujito, ¿no es cierto?, para legitimar la conquista. De hecho, los mapas de los españoles fueron también, ¿no?, documentos que se suma a la ley de la conquista. La configuración territorial, fíjate vos que con los compañeros chilenos por ahí, que hemos participado juntos en congresos y en charlas, decimos, fíjate vos hasta qué punto, que incluso a nosotros nos cuesta, yo estuve en una jornada de historia mapuche en Chile y claro, yo seguía hablando de qué pasaba con el pueblo mapuche del lado argentino, bueno, básicamente desde lo que yo trabajo, y ellos seguían hablando de los problemas en la Araucanía y las zonas calientes de la Araucanía, las zonas en conflicto, y ninguno de los que participamos ahí tampoco hizo un puente. Digo, ¿cómo nos han metido y nosotros seguimos Claro. territorialmente
respondiendo a eso que a ese límite, y la cordillera es un límite, y claro, porque después los pueblos allá tienen sus problemas con el gobierno de allá y los de acá con el gobierno de acá, o su relación, ¿no es cierto?, con... Bueno, ese es un problema pendiente todavía, ¿no es cierto?, de que culturalmente, yo no sé cómo funcionan, por ejemplo, no sé, en las ceremonias, si se participan de un lado y del otro, si hay intercambios, si se hacen a veces de este lado de la cordillera y a veces del otro lado, la verdad que eso no lo sé, pero digo desde, no sé, la mirada de los que estudiamos esto, seguimos todavía como prisioneros de, de esas representaciones, ¿sí? Lo que yo me puse a compilar, sería interesante, hicimos para los 150 años de Calfucurá, de la muerte de Calfucurá el año pasado, publicamos en el suplemento del Diario de la Pampa, La Arena, parte de esos documentos que son testimonios de los propios mapuches. Yo recopilé los testimonios sobre Calfucurá, testimonios que están en libros como los de Tomás Guevara, por ejemplo, ¿sí? Los de Rodolfo Lenz, todos estudiosos chilenos que han grabado, que han publicado el Mapudungun en algunos casos con la traducción, o sea, son documentos valiosísimos. Yo recopilé todos aquellos que tienen que ver con la percepción que el propio pueblo mapuche tenía sobre la figura de Calfucurá, ¿no es cierto? Que hubiera una mirada de Calfucurá no desde las cartas, sino una mirada desde el imaginario mapuche. Las recopilaciones que hizo Berta Kessler, Kessler, ¿no es claro. cierto? Sí. Testimonios, incluso testimonios que no lo dejan bien parado a Calfucurá, pero es la leyenda. Y la leyenda, hay un gran novelista yugoslavo, Ivo Andrić, el autor de Un puente sobre el Drina, novela por la cual recibe el premio Nobel en 1961. Ivo Andrić, en Un puente sobre el Drina, dice una frase que para mí es maravillosa. El pueblo solo conserva aquello que puede convertir en leyenda. Pero el tema de los límites, decía que el tema de limítrofe, los límites eran, digamos, ¿cómo decirlo? No lábiles, pero no tienen que ver los conceptos limítrofes entre un pueblo y otro, ¿sí? Vos decías que en la novela alguien dice cómo puede ser un río un límite. ¿Por qué un río es un límite? Bueno, que hubiera jurisdicciones, por supuesto que había jurisdicciones, y los caciques eran muy celosos de eso, había que pedir autorización, pero bueno, esos límites eran convencionales y, como decíamos, no tienen nada que ver con nuestra idea de los límites, que es una idea ligada, ¿no es cierto?, al alambrado, digo yo, ¿no es cierto?, a la propiedad privada, al recorte exacto de dónde termina esto y empieza aquello, a las jurisdicciones de los países occidentales, ¿no es cierto?, a la jurisprudencia sobre los países. Pero nosotros sabemos que ese tipo de jurisdicciones o de demarcaciones poco tienen que ver, que operan, sí, claro, por supuesto que operan como esto que yo te decía, que nos aislamos y todavía nos falta construir más puentes culturales dentro del mundo mapuche y dentro de ese mundo puentes más sólidos, ¿no es cierto? Intercambios mayores, ¿no es cierto? Había surgido el proyecto de las próximas jornadas de historia, hacerlas aquí, hacerlas en La Pampa. Bueno, hay problemas de diversa índole para ese tipo de cuestiones, pero son cosas sobre las que falta trabajar como para restituir o
fortalecer la restitución, que también es un término que está Sí, muy candente hoy en la, día, del Walmapu, la ¿no tan es cierto? Del esperada, ¿no? país mapuche. Y cuando hablo del Claro, país, ni siquiera estoy hablando de jurisdicciones políticas, sino jurisdicciones culturales, históricas, culturales, ¿no es cierto? Ujú. excelente. Bueno, digo, para juntar con el mundo, con mi otro mundo, con el mundo ruso, ¿no es cierto? Cuando Putin habla de la Rusia histórica, que no se puede desconocer que el territorio ucraniano es la Rusia histórica. Después vino la jurisdicción, el trazado, no, esto es Claro. Ucrania, pero hay una Rusia histórica que de hecho el primer estado ruso fue Kiev, tuvo capital en Kiev. Bueno, acá también hay una Walmapu histórica, ¿no es cierto? Ah, que de hecho la podés reconstruir mirando en el mapa, siguiendo la toponimia, los nombres de los pueblos, de Excelente. cosas, decís, y ahí está, no tenés que nada más que mirar dónde hay un nombrecito mapuche de un pueblo, de un paraje, de un río, de un volcán, de lo que sea, se arma solita, ni siquiera tenés que vos andar inventando ninguna cosa. Por suerte eso es bueno porque hace la misma naturaleza se encarga de que la lengua no desaparezca, También eso, ¿no? claro. Eso es muy bueno. Y bueno, vos tu otro mundo es el ruso. ¿Y cómo se llevó con el mapudungún? Bueno, yo lamentablemente no aprendí mapudungún. ¿Por qué? Bueno, en el 2001 venían unas profesoras, hice un año, a la UBA, Fresia Mellico y Petrona Pereira, pero Painefilú era, no, Painefilú era Sandra. Bueno, no me voy a acordar el apellido, el nombre verdadero de ella. Petty. Nos dieron todo un año, ¿sí? Que para mí fue fantástico. Éramos un grupo grande ahí en Puan, y después al año siguiente, bueno, crisis, no continuaron. Y después habían reabierto los cursos, pero quien los daba era una pibita que había cursado conmigo, que estaba ella recuperando la lengua. Así que me dijo, mira, sé cómo sabés vos. Y Bien. siempre me quedó como, incluso a partir de las cartas, digo, como Calfucurá trabaja con un lenguaraz que traduce y después el escribiente, yo digo, yo creo que aprendiendo, sabiendo mapudungún, se podría a partir de lo escrito volver a qué habría dicho él en su lengua, Exactamente. porque las estructuras, los lenguaraces, imagínate, que eran gente que conocía la lengua y diría literalmente lo que escuchaba, y a lo mejor el escribiente le daba alguna forma. ¿Ah? Pero en muchas expresiones que se repiten, vos decís, esto tiene que estar calcado de una forma, incluso Una palabra. el ordenamiento sintáctico Sí, del mapudungún. sí, sí, a veces una sola palabra. Bueno, en el ruso me imagino la boca se pone de determinada forma, Claro, ¿no? La bueno, lengua. sí, claro, sí, Y sí, con sí. el mapuzungún lo mismo. Bueno, habrás practicado eso también, ¿no? Porque algunas palabras sabes. Sí, 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 me acuerdo incluso había que hacer un pequeño discurso ahí de cierre de ese primer año, estuvo Víctor Heredia, fue maravilloso ese final de año, y bueno, yo fui el que dijo como el discursito más arrojado, vamos a decir, el que se había animado un poquito más allá. Y bueno, y hasta el día de hoy, que no quiero perderla, me acuerdo cómo nos habían insistido con la Ujú. pronunciación. Ro, namun, las distintas Ns, las distintas Ls, la U, Siempre la ñam, pera hacia adelante para ver. ñam, el pájaro, ñam, los ñer. ¿Por qué ponen pangitrus gior? ¿Por qué ponen ner? ¿Por qué ponen nuru? Y porque es muy difícil transcribir los nombres, porque se articulan de otra manera, hay sonidos que no existen en el castellano, es difícil transliterarlos. El No famoso se, tr, el el cha. famoso Bueno, tron. yo tenía mi abuelo paisano que él pues decía che, pachá, locho.
Claro, Cha. es una Digo, eso mezcla, es es cha, una cha, 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 eso es... THR junta. Sí, 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 sí. Sí, junta todo y te va a No, salir. bueno, Eso más la si tuviera posición. oportunidad de ponerme en serio con el Mapudungún, la verdad lo haría, porque además a mí me gustan mucho las lenguas y me gusta esto que vos decís, las pronunciaciones, porque es, yo digo, no, mira qué mal que habla este compañero que vivió 8 años en Rusia y habla el ruso correctamente desde el punto de vista gramatical, un compañero, bueno, no voy a decir quién. No lo mandemos al frente. No, pero no hace el mínimo esfuerzo por pronunciar, por articular a la rusa. Entonces habla en ruso, pero con la pronunciación castellana no le entendés nada. Claro. O tenés que ir Claro. en tu cabeza diciendo, no, pero Sí, está sí, sí. pronunciando... Bueno, en el caso del Mapudungún, porque si no pareciera que la pronunciación es una cosa extra a la lengua. No, la lengua es todo, ¿no es Es cierto? todo, tal cual. Así Bien. que Bueno, Omar, ya vamos a volver a... muchas gracias. No, gracias a vos, fue lindo conversar. Feliz.